Y estamos ahora con la doctora Claudia González de Proconsumer para hablar de lo que es el gas. Ay, ¿cómo le va, doctora? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Omar. Hay muchísima incertidumbre en la gente. ¿Qué va a pasar con la boleta del gas, no? Por un lado están las versiones de un informe de que ya está publicado en el boletín oficial una resolución del Enargas, y por el otro lado las declaraciones del ministro Aranguren que hablan del aumento de pagar en 4 cuotas. ¿Qué tiene que saber la gente? Las declaraciones de terror del ministro Aranguren, porque de verdad que son de terror. Nosotros cerramos la semana pasada, el jueves y el viernes, con las facturas que estaban llegando, que siguen llegando acá en Jujuy, porque además de lo que pasa a nivel nacional, tenemos esta situación en Jujuy. En Jujuy ya están llegando, las facturas han llegado la semana pasada y es probable que haya otra parte de las facturas ya para distribuirse domiciliariamente, que son facturas que tienen el incremento en el consumo y necesariamente en la facturación, porque corresponden a los periodos de temperaturas más bajas. Estamos hablando de las facturas que vienen con el aumento tarifario de abril, porque después de la audiencia pública, y esto tienen que recordar los usuarios, se estableció que las tarifas se iban a aumentar en el caso del servicio público del gas domiciliario 2 veces al año, en abril y en octubre. Ese aumento, que debió ser de una sola vez en abril, se dio en 3 partes. Esta sería la segunda parte y nos encontramos con que estas facturas que yo había anticipado que iban a rondar los 4.000 pesos, 3.000, 3.600, 3.900 y hasta 9.000 pesos en San Salvador de Jujuy. Tarifa de casa de familia, casa con 5 o 6 miembros. Viene el ministro y dice la tarifa... La última se va a poder pagar en 4 cuotas, que en realidad, digamos, paliar el problema de que no le alcanza a la gente para pagar, no significa nada, simplemente es prolongar una agonía, pero bueno, de alguna manera era una facilidad. Y cuando yo hablaba con ustedes en la radio el viernes, les decía, no me parece que sea para enfrentar el problema. ¿Por qué? Porque 4 cuotas, cuando sabemos que hoy tiene el usuario, el consumo del gas es de facturación bimestral, y también teníamos la posibilidad de pagarlo bimestralmente, y ahora viene con 2 cuponcitos abajo la factura para que el que quiera pague el 50% en un mes y el 50% el otro. De tal manera que hablar de 4 cuotas significaba que la cuota 3 y la cuota 4 se iban automáticamente con la otra factura, claro. O sea que tampoco era una gran ayuda. Ahora resulta que el viernes se publica en el boletín oficial un comunicado del Enargas, que es el ente de Contralor, que no dice lo mismo que dijo el ministro Aranguren, que en realidad no dice tampoco lo que dicen los medios nacionales que dicen. El comunicado es muy escueto, está dirigido a los usuarios del servicio de gas domiciliario, y lo que dice es: se ha instruido a las distribuidoras, en el caso nuestro Gasnor, a que difiera la facturación del 50% del consumo del periodo anterior, facturas que tienen que ser emitidas a partir del 25 de agosto, se van a emitir con el 50%. Yo con esto, ¿qué le quiero decir, señora? Si a su vecina le ha llegado la factura la semana pasada, o a su hermana o a su cuñada, y usted ha escuchado que nos hemos escandalizado porque eran facturas de 3.500, 4.000 y 5.000 pesos, y la semana que viene o esta semana le llega a usted una factura de 2.500, usted no crea que consumió menos que su hermana o que su cuñada. Simplemente le facturaron el 50% porque el ente de Contralor le dijo a Gasnor que tiene que facturar el 50%. Ese 50% en esa factura sigue todo igual. Se paga, si uno quiere, en 2 cuotas y si no, en un solo pago. El tema es que el otro 50% de la facturación se difiere con las facturas que se emitan a partir del 1 de noviembre. Entonces, el 1 de noviembre, usted, a partir de ahí, va a estar pagando el 50% del gas que consumió en el invierno. Yo no le veo la facilidad para el usuario, Mar, no lo veo, porque además estoy convencida que todavía no sabemos lo que pagamos, no sabemos. Ese diferimiento en la facturación va a ser sin intereses para el usuario, que es lo que a mí me deja tranquila, pero en el caso de que existiera alguna carga financiera para las empresas, la reconoce el Estado como un subsidio extraordinario.
O sea que el tema de no subsidios es no subsidio para los usuarios, claramente. Subsidio para las empresas sigue habiendo. ¿Y cree que las declaraciones del ministro Aranguren fueron un globo de ensayo para ver cómo puede reaccionar la gente ante una posible implementación de otro sistema de pago, ante los aumentos? Yo creo que en realidad me parece a mí por lo que pasó, porque a ver, el ministro Aranguren es la autoridad en la materia y si el ministro le dice al Enargas esto se hace así, se hace. La verdad que no me explico cómo el ministro dice el jueves una cosa y el Enargas en el comunicado dice otra, salvo que a lo mejor no respondía a una política ya diseñada y la cambiaron a último momento. En cualquier caso, los usuarios tenemos que saber siempre qué es lo que estamos pagando por el servicio que estamos contratando. En el caso del usuario de gas, primero ha consumido y después recién se enteró de cuál era el precio. Y respecto de ese precio, ahora además viene un diferimiento del 50% de la facturación. No contribuye con el derecho a la información que tiene que tener el usuario. No contribuye. Yo aparte veo que todo se prorroga para después de octubre. Y la verdad que la situación de los usuarios no puede depender de eso. Esto es una cuestión de derechos esenciales. Los usuarios tenemos los derechos reconocidos en la Constitución. Y el derecho a la información no puede depender de que haya elecciones en octubre o no. Es lo que me parece a mí. Y también lo bueno dentro de todo esto es que no hemos tenido mucho frío durante todo. Afortunadamente. Bueno, pero hay gente que, además, a ver, hay otras circunstancias que también son importantes porque nosotros tenemos amplitud térmica. Entonces, por un lado, sabemos que durante el día es muy probable que la temperatura, siendo baja, no sea tan baja. No son temperaturas insoportables, pero esta cuestión de que se promedia la temperatura que tenemos nosotros y que el mediodía es un poquito menos baja, nos aleja de la posibilidad que tienen otras provincias de una tarifa reducida. Claro. Cuando nosotros acá a la noche, a la madrugada tenemos temperaturas muy bajas, tendríamos que tener un tratamiento diferente, ¿no? Eso es importante, me parece, para los legisladores nacionales que lleven a Buenos Aires esta situación de Jujuy. No se ha hecho hasta ahora, bueno, que se haga, o sea, yo nunca me fijo para atrás, me fijo de acá para adelante, es lo que necesitamos. También con los combustibles, las tarifas diferenciadas que tiene el sur. Así es, porque nosotros también tenemos una situación particular. El tema de la luz, ¿qué va a pasar? Y el tema de la luz es otra de las declaraciones del ministro Aranguren. Las revisaciones que se hacen, las revisaciones integrales en la tarifa, se hacen de acá para 5 años, siempre. Y se altera el precio trimestralmente porque son consumos estacionales, entonces varía el precio cada 3 meses. El ministro el jueves de la semana pasada dijo que está en estudio una revisión integral de la tarifa de luz y de gas. ¿Qué quiso decir con eso? Hasta donde yo sé, revisación integral, esto es una revisación de la última revisación que no tiene ni 1 año. O sea, lo que según los contratos nos tenía que durar por lo menos 5 años, que era la base de la tarifa, y después iban a venir las variaciones estacionales. Bueno, no sé qué irá a pasar, Omar. Y la verdad que lo vemos con mucha preocupación desde las asociaciones. Acá en Jujuy ya se había llevado a cabo, ¿no? Lo que es la revisión integral por los próximos 5 años, sí, que en esa se contempla el plan de obras de la empresa, las inversiones que tiene que hacer, la calidad del servicio, porque no es que nosotros decimos, bueno, que invierta porque gana mucho. No, tiene que invertir la empresa porque eso redunda en la calidad del servicio. Y porque después de tantos años de contrato, nosotros nos merecemos un buen servicio. Un buen servicio significa sin cortes, sin alteraciones de tensión, con obras nuevas y además la posibilidad que tenga todo jujeño de que cuando necesite la luz, la tenga. Cuando necesite el gas natural, pueda acceder. Porque no nos olvidemos que de un lado está el consumo domiciliario del gas y del otro lado está la garrafa. Claro. Entonces hay mucho desequilibrio en eso. Muchísimas gracias, doctora, por la visita y la esperamos seguramente en el mes de octubre para tener más noticias de lo que es el gas y la luz principalmente. Así es, ahí vengo. Gracias, doctora, muy amable por la visita. La palabra de la doctora Claudia González de Proconsumer para tener información sobre lo que va a pasar con el gas y la luz en los próximos meses en la provincia de Jujuy.